Buenos días. El día de hoy les haremos la sustentación sobre nuestro proyecto que participará en la Feria de la Ciencia, a cargo de mis compañeros Snyder Escobar, Daniel Serna, eh, William Cárdenas y quienes habla, Julián Pérez. Nuestro proyecto tiene como título un modelo matemático para el calentamiento global. En el proyecto conoceremos la velocidad con que se calienta o se enfría cierto objeto relacionado con la temperatura ambiente, que nos permitirá acoplar datos del cuerpo durante cada segundo. Siendo así, para que los datos sean exactos, partiremos de la ecuación de ley de enfriamiento de Newton, estableciendo como un cuerpo a mayor o menor temperatura que llega a generar el ambiente, sea a las altas o bajas temperaturas. El método que se usó para desarrollar el proyecto es basado en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida de una o más variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, si la función desconocida depende de más de una variable, la ecuación se llama una ecuación diferencial parcial. En el marco referencial tenemos en cuenta la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Esta la utilizaremos para la aplicación de nuestro proyecto en el cual nosotros indicaremos la temperatura que va a sufrir el planeta durante determinado tiempo. En esta tenemos la ecuación que sería dt sobre dt, donde K es la constante, T mayúscula la temperatura de la superficie del objeto menos la temperatura ambiente, que sería igual a Tm. Este método lo podemos usar en las ecuaciones diferenciales, lo cual nos puede ayudar a determinar o solucionar distintas problemáticas que se llegan a presentar en nuestra cotidianidad. Bueno, como procedimientos tenemos el análisis. Se debe tener en cuenta que el planeta Tierra está compuesto por diversos elementos y estos elementos tienen propiedades distintas. Entonces, por ese motivo, calcular la temperatura eh, por métodos convencionales se hace difícil. En este caso vamos a tener solamente en cuenta la temperatura del aire que rodea la Tierra y del mar. Asimismo, como la temperatura ambiente contenida en la mesosfera, debido a que si se tiene en cuenta el exterior, pues hay una diferencia aproximada de 700 grados centígrados. Otro factor del análisis es tener en cuenta la temperatura sobre los cuales, bueno, que los seres humanos somos capaces de sobrevivir. Primero se propone una temperatura de 100 grados, pero pues esta temperatura el ser humano solo sobreviviría 20 minutos. Así que tomamos una temperatura de 50 grados centígrados, donde pues, el cuerpo empieza a experimentar deshidratación y todos estos síntomas. Y finalmente, pues, en la aplicación de este proyecto es un problema de la vida cotidiana, eh, lo cual se va a calcular es el tiempo que va a tardar en la Tierra suba 2 grados centígrados, lo cual pues eh, sería perjudicial para los ecosistemas y para el, el mundo que se conoce hoy en día. En las implementaciones, como énfasis principal, tenemos la concientización. Esto a su vez porque la contaminación provoca gases los cuales van a la atmósfera creando el efecto invernadero. Este efecto invernadero lo que produce es la contaminación y calentamiento global. Esto afectando el planeta Tierra. Aún estando a tiempo para parar este calentamiento global, utilizamos la ecuación de Newton, como ya mencionado. Esto para calcular la temperatura que habrá en un futuro. Además de que así aporta nuestro grano de arena para evitar una mayor problemática sobre la contaminación global. Bueno, teniendo en cuenta inicialmente todo lo mencionado con anterioridad, se procede a hacer el desarrollo de las ecuaciones diferenciales, en donde primero se hace la obtención de datos
en donde tenemos como consiguiente que la temperatura promedio de la mesósfera es de aproximadamente 80 grados, que la temperatura del planeta en el año 1990 fue 14 grados, y la temperatura del cuerpo a través de 22 años o 11.563.200 minutos fue de 14,6 grados. Inicialmente se toman estos años debido a los cálculos que se harán más adelante con fin de tener una información más exacta. Bueno, para resolver nuestra ecuación diferencial, primero procedemos a calcular cada una de nuestras incógnitas, como lo son C y K. Entonces, inicialmente, pues con la información se procede a plantear la ecuación diferencial para determinar la constante C. ¿Sí? Tenemos que nuestra ecuación diferencial, luego de realizar la solución de variables separables en la ley de enfriamiento de Newton, nos procede a quedar como T es igual a C por E elevado a la KT más TM, ¿sí? Donde, como se explicó, T hace referencia a nuestra temperatura del cuerpo y TM a la temperatura ambiente. Entonces, inicialmente nuestro dato T sub 0 o T en el tiempo 0 es igual a 14 grados centígrados. Entonces, con esta información la reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, teniendo que 14 es igual a C por E a la K multiplicada, por 0 más 80. Resolviendo esto, tenemos que C es igual a menos 66, obteniendo así nuestro valor de la constante C. Luego de ello, procedemos a realizar el cálculo de la constante K, reemplazando en nuestro segundo criterio, en donde nos indican una temperatura T en ciertos valores de minutos. Entonces, nuevamente se procede a realizar el mismo procedimiento que el anterior. Reemplazamos nuestros valores para la nueva ecuación, teniendo en cuenta nuestro valor de C, y resolvemos así para acá. Entonces, luego de reemplazar, tenemos que nuestra temperatura es 14,66 igual a menos 66, que es la constante que se determinó anteriormente. Todo ello multiplicado por E a la K, y la K es multiplicada por 11.563.200 más 80. Luego ello procedemos a despejar para nuestra constante K, y así obtenemos que el valor de nuestra constante es igual a menos 8,08 por 10 a la menos 10. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que nuestra ecuación diferencial será igual a T de T es igual a menos 66 por E elevado a la menos 8,08 por 10 a la menos 10 multiplicado por T más 80. Entonces, una forma de comprobar estos datos es haciendo uso de nuestra ecuación diferencial y comparar, bueno, haciendo uso de nuestra ecuación diferencial para así determinar la temperatura de uno de los años y compararla con una de las entidades como lo es el World Geographical Organization, en donde pues hacemos nuevamente los procedimientos anteriores. Entonces, inicialmente tenemos nuestros datos, ¿sí? Que tenemos una temperatura en el año 1990 y una temperatura en el año 2000. Procedemos a hacer inicialmente a convertir esos años en minutos para así luego obtener nuestra temperatura, que en dicho año pues representaría una constante, una incógnita que se representaría que en este caso la representamos con X. Entonces, luego de hacer ello, reemplazamos nuestros datos obtenidos ahí en la ecuación diferencial y obtenemos que aproximadamente la temperatura al pasar 5.256.000 minutos es igual a 14,279 grados centígrados, que al compararla con esta tabla de datos obtenida ya de la entidad mencionada anteriormente, representa en la penúltima barra el año 2000, en donde se puede evidenciar de que el emplear este método de ley de enfriamiento calentamiento de Newton es bastante preciso
en diferentes aspectos. Bueno, luego de ello se procede a hacer la estimación de temperatura para el año 2060. Nuevamente empleamos la ecuación que se determinó al inicio y con ello nuevamente procedemos a primero a establecer un tiempo basado en minutos, ¿sí? Como nuestros datos iniciales fueron el año 1990 y en este caso estamos intentando determinar la temperatura que habrá en el año 2060, la temperatura promedio del ambiente. Entonces, nuevamente hallamos nuestro tiempo. En años representaría 70 años y en minutos sería 36.792.000 minutos. Entonces tenemos que nuestra temperatura T en ese tiempo será igual a X, que es una constante. Y nuevamente resolvemos nuestra ecuación diferencial expresada con los datos anteriores y nos da como resultado que la temperatura para ese año será igual a 15.92 grados centígrados, representando casi que más que 1 grado centígrado de incremento. Finalmente, bueno, otro de los puntos a resolver en nuestro proyecto era el cálculo del año en la que la temperatura tendría 50 grados centígrados, ya que esta es una temperatura la cual afectaría o sería capaz de extinguir la vida humana. Entonces, aquí en este procedimiento, teniendo que nuestra ecuación diferencial, la primera, bueno, la que se halló inicialmente con las constantes de C y K, se procede a reemplazar nuestros datos, donde tenemos un T de T igual a 60 grados. En esta ocasión nos piden es determinar el tiempo, entonces reemplazamos los datos en nuestra ecuación y despejamos para T, lo cual eso nos da un valor aproximado de de, de 1857 años, haciendo la conversión de este valor que nos da acá en años. Es decir, que aproximadamente en el año 3847 es cuando se verá en riesgo la vida humana. Ya como último criterio o como último objetivo a cumplir, se quiere determinar en cuánto tiempo pues la temperatura ambiente de la Tierra subirá aproximadamente 2 grados. Es por esto que inicialmente se obtenía una temperatura de 15 grados, ¿sí? Como el incremento será de 2 grados, entonces nuestros datos quieren indicar que nuestro TDT será igual a 17 grados centígrados. Por ello, nuevamente, procedemos teniendo que nuestra ecuación diferencial con nuestras incógnitas determinadas, reemplazamos nuestros valores y nuevamente se procede a realizar el mismo análisis anterior que el punto anterior y luego de despejar y de reemplazar nuestras variables, tenemos que nuestro tiempo es aproximadamente de 109 años, es decir, que aproximadamente en el año 2131 la temperatura aumentará 2 grados centígrados o estará alrededor de 17 grados centígrados. Logramos concluir que la ecuación que ha propuesto Newton no es una adecuada apropiación para resolver los modelos que influyen la temperatura y el tiempo en nuestra cotidianidad o a partir para determinar a futuro la temperatura del planeta. Esta ley de enfriamiento y calentamiento de Newton es exacta, ya que si la comparamos con diferentes estudios que se tienen sobre la elevada temperatura que ha ocurrido en el planeta, ha sido precisa. Y en 109 años, es decir, en el año 2131, aunque la temperatura llega a aumentar 2 grados centígrados, esta afectará enormemente al planeta Tierra, debido a que esto hará que la velocidad en la que se derritan los polos será mucho mayor a la que es hoy en día. Lo que hará es que el nivel del mar sobre el planeta Tierra suba, amenazando las vidas que están cercanas a las costas. Y no solo hablamos de personas, sino también de animales y otros organismos vivos que estén cerca de estas mismas. Eh, ¿Podría bajar un poquito, por favor? La temperatura que sería en el año 2060, que son
15,92 grados centígrados, aunque no es crítica para el planeta, nos va a concientizar y poner un alto a la contaminación que se presenta en el planeta Tierra ocasionada por los humanos. Por último, pues nosotros queríamos concientizar a las personas sobre la contaminación que ocurre en el planeta, siendo así que tenemos que prevenir el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Como recomendaciones de este proyecto, lo propuesto en este proyecto es una idea de cambio al cambio de la temperatura que afecta a la Tierra en unos años, pues por lo cual debemos actuar deliberadamente para plantear soluciones donde intervengan factores como el tiempo y la temperatura. Se puede llegar a utilizar la ley de enfriamiento, siendo así la más fácil de solucionar. Hay varias ecuaciones diferenciales que podemos usar para solucionar problemas presentados en la cotidianidad de manera precisa. Y pues como último es que debemos reducir los contaminantes que trae consigo el efecto invernadero, siendo a su vez la manera en la que evitamos que el planeta que habitamos, su temperatura se mantenga estable. Muchas gracias. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra sustentación. Muchas gracias por su atención.